Ok, en la semana presencial se aprovechó para discutir el plan de evaluación, el cual todos tienen acceso tanto en el aula virtual como en el chat grupal de las tres secciones. Les hablé sobre los programas tanto de ciencias fiscales como de contaduría, los cuales los pueden visualizar tanto en el aula virtual como en el chat. Y empezamos viendo el contenido programático con respecto a ecuación contable. La información que les voy a explicar en este video es parte de la clase presencial que se dio y que algunos por desconocimiento no pudieron asistir a clase, o algunos que quieran retomar y ver nuevamente la clase. Lo que les expliqué en clase presencial es justamente estas diapositivas que les presento en PowerPoint. Como verán, tengo la costumbre de tomarle foto a lo que yo doy clase y pasarlo por el grupo, para que en el caso que no haya podido asistir tengan noción de lo que les envío de lectura y lo que yo doy de clase, incluso para que retomen en todo caso, si asistieron a clase, retomen las notas para poder aprovechar el tiempo y estén pendientes más de la explicación que de anotar, porque en la contabilidad yo siempre recomiendo que pongan atención a la clase y luego en casa repasen lo que se ha dado en el aula. La clase comenzó sobre qué era la contabilidad, que es una ciencia porque está basado en ciencias aplicadas como la matemática, y es un arte porque es armónico, donde se va a registrar, interpretar, analizar la información en términos numéricos y su interpretación, la información cualitativa y cuantitativa de personas naturales y jurídicas. Expliqué en clase que las personas naturales somos nosotros, como un contador que realiza una actividad económica en nombre propio, ejerciendo su profesión, un médico, un abogado, un peluquero, un ingeniero en refrigeración, un técnico de refrigeración, y que las personas jurídicas eran los que tenían personalidad jurídica distinta a las de sus socios o a las de sus dueños, como el diamante, Farmatodo, y que la información que se presenta en la contabilidad, tanto en términos numéricos como su interpretación, se puede presentar por un tiempo determinado, de 1 año, 2 meses, 3 meses, 6 meses, incluso varios años. ¿Para qué? Para tomar decisiones. La contabilidad tiende a ser informativa para poder ver qué es lo que yo puedo realizar y cómo puedo mejorar y cómo puedo obtener mayores beneficios en mi negocio. Ese registro contable que se hace en la contabilidad se presenta unidades monetarias que pueden ser en moneda local o en divisa, llámese dólar, euro, para hacer transacciones entre entes. Finalidad de la contabilidad: suministrar información en un momento dado y los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad a los usuarios. Los usuarios pueden ser inversionistas, pueden ser los dueños, pueden ser trabajadores, depende de dónde estemos, puede ser el gobierno incluso también, para verificar de que se estén cumpliendo la normativa de cada país. La información que se presenta en la contabilidad puede ser de la gestión pasada, puede ser de lo que está pasando actualmente o incluso de estimaciones futuras para ver si se está haciendo lo que se había planificado y para mejorar y lograr la eficiencia que se desea en todas las empresas.
De igual forma, pueden revisar en las fotos que mandé de la pizarra de la clase presencial que les hablé de los estados financieros, de los 4 estados financieros principales. Balance general o estado de situación, que reflejan las cuentas reales, que son las cuentas de activo, pasivo y capital. El estado de resultado o ganancias y pérdidas, que reflejan las cuentas de ingresos, costos y gastos. El estado de flujo efectivo, que reflejan las actividades de operación, inversión y financiamiento. Y el estado de cambios en el patrimonio, donde se va a visualizar todo lo que tenga que ver con el capital social y sus movimientos. Se habló también en la clase presencial las cuentas, los 5 grandes grupos de cuentas contables: activo, pasivo, capital, ingreso y egreso. Los activos, yo les simplifico a los estudiantes y le digo que los activos es lo que yo tengo, representado por los bienes y derechos que tiene una persona o que tiene una persona natural o jurídica. Los pasivos es lo que yo debo, las obligaciones que tiene la empresa. El capital o patrimonio es la inversión de los propietarios para poder obtener un beneficio, el dinero que yo estoy utilizando para producir. Los ingresos es el dinero que me entra a la empresa generado por mi actividad económica, y los egresos es la salida de dinero. Y empecé a desglosar cada una de estos grandes grupos de cuentas de activo, pasivo, capital, ingreso y egreso. Entonces, les hablaba de que en las normas internacionales de contabilidad podemos observar el desglose de los activos como corriente y no corriente, al igual que los pasivos, siendo la diferencia para poder diferenciar a los activos corriente o no corriente es la disponibilidad de conversión al efectivo. Si yo puedo disponer fácilmente del dinero que yo tengo, es un activo corriente. Y si no puedo disponerlo fácilmente, es un activo no corriente. ¿De dónde me viene esto? De las normas internacionales de contabilidad. Por su parte, el pasivo se subdivide entre corrientes y no corrientes, pero se va a diferenciar de las deudas o obligaciones que sean menores a un año siendo corrientes y mayores a un año no corrientes. El capital no se subdivide, los ingresos serían ordinarios y extraordinarios, siendo ordinarios aquellas entradas de dinero recurrentes y extraordinarias que no sean tan comunes. Y los egresos son las salidas de dinero que se subdividen entre costos y gastos. El costo yo lo puedo relacionar directamente con aquella salida de dinero que va a estar relacionada directamente con mi actividad productiva. Y yo les hablaba en clase que, por ejemplo, si yo vendo tortas y compro la harina, los huevos, la mantequilla para elaborar las tortas que yo vendo, es un costo. Mientras tanto que el gasto sería, por ejemplo, que el cliente me diga que la entrega de esa torta sea en su casa, un gasto de flete. Pueden observar en la foto que está en el grupo de la clase que les hablé también del principio de partida doble, que está representado en la cuenta T, donde del lado izquierdo está el debe y del lado derecho el haber, los débitos y los créditos. Ok, entonces si sigo el principio de partida doble, representaban las cuentas T, donde a la izquierda está el debe y a la derecha el haber, puedo ver que en la contabilidad siempre va a existir un balance. En el caso de las cuentas reales que van al balance general,
de activo, pasivo y capital, aquí se puede ver que el activo son los bienes o derechos que tienen una empresa, el pasivo es una deuda o compromiso adquirido y el capital es la obligación que tienen los socios en esa inversión para poder realizar y cumplir todas las operaciones de una empresa. Tal como les hablaba, las cuentas reales están relacionadas con el balance general. Y tenemos aquí algo muy cercano a lo que les expliqué en la clase, donde les muestro que la ecuación contable simple, que activos igual a pasivo más capital. En este caso, imagínense que se hace una inversión de un efectivo, la persona quiere hacer un emprendimiento y tiene $100. De esos $100, aparte, que sería los $100 sería efectivo, que es un activo, un aporte en dinero, y aparte de eso pide prestado $20, lo cual sería una cuenta por pagar. Por lo tanto, el capital que tiene la empresa sería $80, cumpliendo el principio de la partida doble, que activo es igual a pasivo más capital. Acá está la fórmula de ecuación contable simple, la fórmula de ecuación contable empleada, donde expresa que activo es igual a pasivo más capital más ingreso menos egreso. Recuérdense que esta va a ser la primera evaluación. Ok, entonces llegamos a la ecuación contable empleada con la representación en cuentas T. Yo les hablaba en clase sobre lo que era cada uno de estos 5 grupos de cuentas y cómo es el movimiento que representa cada uno. Y es muy importante que se aprendan tanto el movimiento en cuentas T de las cuentas, como aprendan a analizar e interpretar cada una de ellas. Yo les dejé en el PowerPoint, mismo PowerPoint, pero les dejé incluso 100 cuentas para que las vayan leyendo. No es necesario que se las aprendan todas, les hacía hincapié en clase presencial, pero necesito que por lo menos se aprendan algunas y aprendan a interpretar para poder identificar las cuentas. Tenemos acá lo que son los activos. Les había hablado que son los bienes y derechos que yo tengo. Esto aumenta por el lado izquierdo por el debe y disminuye por el haber. Cuando a mí me depositan en el banco, que es una cuenta representativa del activo, a mí me aumenta por el debe, y cuando yo pago me disminuye por el haber. Y ese mismo comportamiento lo voy a tener en los egresos. Aumenta por el debe y disminuye por el haber. Recuerden que los egresos son salidas de dinero. Y caso contrario, va a estar en pasivo, capital e ingresos, donde van a aumentar por el haber y disminuir por el debe. Acá les tengo entonces los activos que están representados por bienes y derechos en cuentas como caja, banco, inventario de mercancía, vehículos, edificios, cuentas y documentos cuentas y efectos por cobrar, que les había hecho hincapié en clase que hay una diferencia entre cuentas y efectos por cobrar, y lo pueden visualizar en detalle en esas 100 cuentas que les mostré en el PowerPoint. De igual forma, dentro de los pasivos u obligaciones, que es lo que yo debo, están cuentas y efectos por pagar. Vean que resalto que son compromisos y obligaciones, y está el patrimonio, que es parte de la inversión que hacen los propietarios o dueños de la empresa.
Ok, y entonces llegamos a la clasificación de las cuales había hablado con antelación, de que los activos se dividen en corrientes y no corrientes de acuerdo a la fácil conversión del efectivo, y esto está amparado en la norma internacional de contabilidad número 1, asimismo como los pasivos, esas obligaciones, lo que yo debo, y está amparada en esta misma norma, y en las deudas que son menores a un año es corriente, no corriente mayores a un año. Ok, está entonces el patrimonio o capital, representado de igual forma en la norma internacional de contabilidad número 1, que representa la inversión de los dueños de la empresa, y tiene cuentas que son representativas como capital social, utilidades no distribuidas, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, entre otros. Los ingresos los podemos conseguir en la norma internacional de contabilidad número 8 y 18 y en la norma de información financiera número 15. Los costos los podemos conseguir en la norma internacional de contabilidad número 2. Ya les había explicado de cuál era cada uno, que eran entradas de dinero en el caso de los ingresos, salidas de dinero en el caso de los egresos. Dentro de ellos están los costos y los gastos. Y los gastos finalmente están también en la norma internacional de contabilidad número 1. Y aquí comienzo a colocarles todas las 100 cuentas que pueden leer mucho más. En la biblioteca de la universidad pueden conseguir libros como Gómez Rondón, que es un libro sencillo para los que están comenzando a estudiar la contabilidad desde cero. Está Redondo también. Lo que sí les recomiendo es que busquen información confiable. ¿Por qué? Porque entiende a haber algún cambio en cuanto al nombre de la cuenta. Yo les digo en mis clases presenciales y les había hecho hincapié que, por ejemplo, cuentas por cobrar muchas veces le pueden dar el nombre de clientes, y algunos alumnos que están comenzando pueden malentender que puede ser como que puedan vender las partes de los clientes cuando se pasa de un traspaso de un negocio a otro. Y también les había dicho la diferencia entre cuentas y efectos por cobrar, que las cuentas están soportadas por facturas y los efectos por cobrar o documentos por cobrar por letras de cambios o pagarés. Caja, banco, cuentas por cobrar, efectos por cobrar, inventario de mercancías son cuentas de activo corriente, porque son de fácil conversión al efectivo. Lo que es más difícil de convertir al efectivo es en el caso de un terreno, un edificio, un mobiliario, vehículo, etc. Es cosa de analizar, interpretar la información que se nos está dando y poder identificar y clasificar adecuadamente las cuentas. Los invito a que se lean completamente todas las cuentas que están en este PowerPoint que se los estoy explicando acá. Y como les había dicho que la primera evaluación es ecuación contable, que depende de la identificación, clasificación de cuentas de las 5 grandes grupos de cuentas: activo, pasivo, capital, ingreso y egreso, su comportamiento en las cuentas T, cuando aumentan por el debe y cuando aumentan por el haber, el registro completo y la aplicación de la ecuación contable. Entonces vamos a explicar este primer ejercicio que les coloqué desde hace días y que deberían de haberlo por lo menos echado una ojeadita en PowerPoint. Las señoritas Bompar y Zurita constituyen una empresa de animación infantil y para ello cuentan con los siguientes aportes en dinero y en especie. En dinero aporta 1.000 bolívares cada socio y dicho capital se encuentra en una entidad bancaria. Los aportes en especie están un inflable valorado en 1.500 bolívares y una fuente de chocolate valorada en 500 bolívares. Adicionalmente adquirieron una deuda comprando a crédito un carro de perrocalientes en 3.000 bolívares y se pide relacionar la igualdad contable, aplicar la ecuación contable. Ok, llega el registro entonces de cuentas T, donde voy a registrar lo que se me da, la información que se me da en la diapositiva anterior.
Entonces, el aporte en dinero de 1.000 bolívares cada uno que es depositado en una entidad bancaria va a la cuenta banco, que es un activo corriente. Los activos aumentan por el debe y registro 1.000 y 1.000, 2.000 bolívares. En cuanto a lo que es el inflable valorado en 1.500, una fuente de chocolate valorada en 500 bolívares, lo voy a registrar en mobiliario y equipo. Y me dice que adicionalmente están comprando a crédito un carrito de perro caliente valorado en 3.000 bolívares. Estos dos aportes en especie más ese carro de perro caliente yo lo voy a registrar en mobiliario y equipo. 1.500, 500 y 3.000 me da 5.000 bolívares. Son activos no corrientes que aumentan por el debe. En contraparte tengo esa deuda y la voy a registrar en cuentas por pagar, que es un pasivo corriente. Los pasivos aumentan por el haber y lo registro de esta forma. Finalmente registro el capital social. Todos estos aportes que se hicieron en dinero y en especie me da la sumatoria de 2.000 más 1.500 más 500, 4.000 bolívares que aumentan por el haber por ser una cuenta de capital. Y la puedo visualizar mejor en la siguiente diapositiva mediante un cuadrito. Lo pueden aplicar tanto en un cuadrito como en la fórmula. Entonces tenemos como resultado el ejercicio. Entonces coloco activo, sumo el activo corriente y no corriente de las cuentas de banco más mobiliario y equipo, 2.000 más 5.000, tengo un total de activo de 7.000 bolívares. En contraparte tengo a las deudas, a las obligaciones. En este caso tengo como pasivo corriente la cuenta por pagar de 3.000 bolívares. Y tengo un patrimonio con las representaciones de los aportes en dinero en especie del capital social de 4.000 bolívares, dando un total de pasivo y patrimonio de 7.000, donde se demuestra la ecuación contable simple, donde activo, que es 7.000, es igual a pasivo más capital. 3.000 más 4.000 igual a 7.000. A este ejercicio le hice la añadidura de los ingresos y egresos para poder aplicar la ecuación contable empleada. Y le coloco que la misma empresa registró en sus operaciones ingresos de 2.000 bolívares por concepto de servicios prestados. Cuando revisan las cuentas, los que no lo han visto se van a dar cuenta que hay cuentas representativas de los ingresos que son ventas, ingresos por servicios prestados, ingresos por interés. Y adicionalmente también me dice que para prestar ese servicio se alquiló una camioneta cancelando 2.000 bolívares para trasladar lo necesario y se pide realizar la igualdad contable. Abro entonces las dos cuentas T, la de gasto de transporte. Gasto es un ingreso, por lo tanto aumenta por el debe. Y está también la cuenta de ingresos por servicios prestados, registran los 2.000 bolívares y aumenta por el haber. Luego de agregar las cuentas T esas transacciones, porque ese gasto de transporte que está por el debe obviamente hace un desembolso en banco por el haber de 200 bolívares para pagar ese gasto de transporte, y también ese ingreso por servicios prestados que se registra por el haber en la parte de ingresos de 2.000 bolívares también es una contraparte de lo que me está entrando a banco. Recuérdense el principio de partida doble, que todo lo que aumenta por el debe se registra de igual forma por el haber. Vean que en la diapositiva anterior está que me entra 2.000 bolívares en banco y en contraparte tengo un ingreso por servicios prestados de 2.000 bolívares.
Siempre, siempre, siempre la misma cantidad que se registra por el debe se debe registrar por el haber. Y mostramos entonces el resultado del ejercicio de ecuación contable. Tengo entonces finalmente, me cambió el resultado de la cuenta T de banco y ahora es 3.800. Tengo mobiliario y equipo que no se ha alterado, 5.000. Un total de activos ahora de 8.800. Tengo un pasivo de cuentas por pagar de 3.000, un capital social de 4.000. El capital social no me va a variar porque al menos que yo aumente o disminuya mi capital por decisión de los socios. Tengo unos ingresos por servicios prestados de 2.000 bolívares y menos el gasto de transporte de 200 bolívares. Yo aplico mi fórmula de que activo es igual a pasivo más capital más ingresos menos ingresos y me tiene que dar igual a 8.800 es igual a 8.800. Los invito a que practiquen todo lo que les vaya mandando, a que vean las clases, sea presencial o vean los videos o la clase online o las capturas que yo les voy haciendo de la clase presencial, que hagan el ejercicio green y poder compensar en todo caso si existe algún vacío, y no duden en entrar a las asesorías si tienen alguna duda.